de violencias, porque de alguna manera para que sea un primer módulo de acceso a la oportunidad de pensar las problemáticas de las mujeres, cuando hablamos de violencias, nos encontramos naturalmente con algunas experiencias que nos pueden resonar en nuestra historia, habiendo sido testigas de las historias. Nos resuenan las violencias sobre todo cuando están alejadas. ¿Quién no va a pensar un poco acerca de una circunstancia de violencias cuando este término se nos hace presente? En cambio, las violencias se achican cuando están más cercanas a la propia historia y a la propia experiencia. Las normalizamos un poquito más. Entonces, la idea es elegir violencias en principio porque es algo que está bastante naturalizado, nos representa claramente una experiencia como en la que pudimos haber sido protagonistas o en las que hemos sido testigas de protagonismos cercanos. Y entonces, tomando en cuenta esa perspectiva, que la violencia parece siempre más alejada de nuestras, o no siempre podemos estar en circunstancias de experiencias que se reeditan o traumadas, por eso hemos elegido violencia. Y vamos a decir que hay diferentes tipos, por supuesto, están muy bien reflejados los distintos tipos de violencias en la ley, y vamos a compartir esta situación que tiene que ver con... ¿A dónde vamos, tía?, pregunta la pequeña, a luchar por nuestros derechos. ¿Y cuánto falta? Bueno, la verdad nos falta mucho, pero sobre todo nos faltan muchas. Y está todo el fondo de base de justicia por Micaela, justicia por Guadalupe, justicia, ¿sí? Las muchas que faltan para poder llevar adelante esta lucha. Esta es una intervención que hizo una de mis hijas. Entonces decimos, violencias contra las mujeres, y eso es lo otro que tiene nuestro título y que también está multipensado por los resguardos conceptuales que esto requiere. Y otra vez, contra las mujeres, hacia las mujeres, la ley tiene todos esos resguardos y hace las presentaciones. La evitación de las violencias hacia las mujeres. Entonces son preposiciones, son posiciones anteriores que hacen a la elección de nuestro objeto de estudio. ¿Desde dónde es que construimos nuestro comportamiento para esto? Y contra hace foco en las mujeres, o hace foco, el contra implica una orientación lineal. Sin embargo, el hacia implicaría una connotación más dinámica, un recorrido que se hace. Y las dos tienen sentido. Una, porque la mujer ha sido objeto, claro, de violencia y lo sigue siendo en la actualidad y lo ha sido en la historia de la humanidad por motivos diversos. Hay un mito sobre la creación, un mito persa sobre la creación. Dicen que la mujer creó el mundo y creó la vida. Esta mujer, creadora del mundo y de la vida, tuvo hijos. Estos hijos tuvieron el susto, la duda, acerca de que si esta mujer nos creó, también nos puede quitar la vida. Y entonces aparece el primer gesto para el mito persa de matar a esta mujer, de ir contra esta mujer creadora de vida. De supone de una dirección a otra, es una construcción lineal con otra preposición que orienta a colectivos, desde dónde, por qué,
¿Para qué? Según sin, so, sobre, tras, el resto de las preposiciones que nos pueden hacer pensar desde dónde es que nosotras nos posicionamos hacia esta lectura, con quiénes nos posicionamos para esta lectura y a favor de qué. Entonces, como esto tiene que ver con poder enfocar para pensar y para actuar, estamos hablando de las mujeres en esta instancia, en nuestro centro de observación. Pero cuando volvamos a construir esta dimensión, vamos a pensar, y esta diplomatura lo hace, cuando piensa las violencias contra las mujeres, lo va a pensar desde una perspectiva ampliada, aunque en muchas comunidades científicas o en varias comunidades científicas, el objeto de estudio mujeres también tiene una noción que tiene que ver con que la mujer es la que representa este lugar en el que es afectada justamente por lo que el mito persa y de creación y el resto de los mitos que derivan de estas construcciones implican. Mujeres es una categoría, y es una categoría política, como también lo es la violencia basada en géneros o en el género. Y acá hay otro aspecto gramatical y sintáctico. Es volver a pensar desde dónde es que construimos esto. Eso es lo que está elegido, por eso. Y han tenido las mujeres que construyeron en estos espacios la discusión. Este es un isomorfismo muy pequeño de las discusiones que han tenido las mujeres acerca de las preposiciones, porque implica una posición epistémica para poder pensar estas circunstancias, esta situación, y, porque es una ley situada en un territorio y en un territorio de experiencias. Esto es lo que nos hace tomar contacto continuamente con esto. Vamos a enfocar para pensar y actuar. Pero volviendo a esto que Jorgelina trae, claro, hace ruido pensar que podemos tener privilegios si, sin embargo, nos atraviesan las violencias. Entonces, ¿cuánto a quienes no tienen el privilegio que nosotras tenemos, las violencias atraviesan de una manera donde además cuánto se la puede pensar, cuánto se la puede deconstruir, cuánto podemos ser rescatadas de esos espacios y sobre todo cuánto nos podemos rescatar de ese lugar. André Lorde, una feminista, lesbiana, negra, en una poeta, oradora, tuvo que decir en algún momento cuando ya tenía el poder de la oratoria, ¿acaso no soy mujer para poder hablar desde sus lugares de los mismos derechos? Entonces la idea es que nos posicionemos en este lugar de los privilegios que pudo traer Mariela a la comprensión de quiénes somos los que estamos hablando de, quiénes somos nosotras hablando de este lugar. Por eso decíamos que es un posicionamiento, para las sistémicas es un posicionamiento ético. Y si vamos a trabajar desde estas perspectivas, ¿cuánto más? Muy bien. Bueno, esta es una intervención que ha hecho mi hija en el Power, que cuando se lo estaba tratando de mostrar me dijo, está muy aburrido, y sin embargo me dijo, pero hay tantas cosas que han pasado recientemente, y me acordé que había visto en Instagram esta imagen que tiene que ver con que Línea Gorda habló de Melody Barrera, y es la primera
la primera condena por travesticidio en Mendoza hace un mes, y una de las docentes de esta diplomatura, Viviana Beigel, es quien llevó adelante la situación, que fue Melody Barrera, fue muerta por un policía, y se lo cataloga como un travesticidio, es un homicidio agravado por el odio a la identidad y expresión de género. Bueno, tipos de violencias. Esta presentación vamos a hablar de los tipos de violencias que habíamos dicho se encuentran en las leyes. Este es un recorte que hice de un trabajo que presentamos en México para UNICEF con mi amiga Analía Castañer, que trabajan en prácticas, bueno, niños y niñas y adolescentes víctimas de la violencia de género, de la violencia sexual, del abuso sexual. Y en este documento habíamos puesto, por ejemplo, habíamos estado en contacto con estos tipos de violencia, la prenatal para seleccionar al feto en función del sexo, prácticas muy comunes en Asia, una práctica que bueno, que ha dado mucho que hablar para UNICEF también. Violencias en las infancias, infanticidios femeninos, malos tratos emocionales y físicos, un menor acceso a los alimentos para las infancias, a la atención médica, a la educación, mutilación de genitales, entran dentro de tipos de violencias, incestos, abusos sexuales, prostitución infantil, violencias en las adolescencias, maltratos en el noviazgo, abusos y acosos sexuales en el trabajo y la escuela, trata, violencia conyugal, maltratos durante el embarazo, violaciones, violencia patrimonial, femicidios, violencia psicológica. En el texto que tiene la Universidad Nacional de Cuyo para hablar sobre la violencia contra las mujeres, una autora española habla de el falso SAP. Violencias en las vejeces por malos tratos a viudas y ancianas. Estas formas de violencia por el desgarramiento del tejido social también, o por la anomia social generalizada, o por la presencia del crimen organizado, son comunes no solo en la Argentina, sino en diferentes países de Latinoamérica trabajados por estos espacios. Esta ley mexicana, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, esas son esas siglas así que parecen números romanos, pero que esta ley hace una presentación de la violencia psicológica y habla acerca de cualquier acto o conducta que produce desvalorización, sufrimiento o agresión psicológica, y no se limita a insultos, vejaciones o gritos, sino que comprende conductas que tienden a humillar a la persona y a causar un menoscabo de su valía. La variante de esta violencia es la violencia emocional, la cual se refiere a las agresiones que no inciden directamente en el cuerpo de la mujer, pero sí en su psique. Se trata de insultos, amenazas, intimidaciones, humillaciones, omisiones. Cuando una mujer está embarazada y no tiene el resguardo o los cuidados necesarios para esa etapa de su vida. El menosprecio, las burlas, prohibiciones, ¿sí? Yo no le prohíbo nada. Coacciones, condicionamientos, insultos, actitudes devaluatorias, de abandono, que provoquen en la mujer deterioro, disminución o afectación a su estructura de personalidad. Cuando yo me presenté, obvié decir que hace más de 30 años que trabajo en la terapia familiar y en la terapia de pareja, en la terapia sistémica. Y entonces cada una de estos conceptos
tiene nombre y apellido e historia en las organizaciones familiares, ¿sí? Normalizado, minimizado. Él es violento pero normal, o sea, como son los hombres, ¿vio? Esta ley define la violencia psicológica entonces como cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir también en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos y otra vez. ¿Dónde? Claro, económica, sí, sí, patrimonial, sí, sí. La frecuencia y la diversidad de las formas de violencia que sufren las mujeres, según la ONU, no se limita a una cultura, a una región o país, ni a grupos específicos de una sociedad, aun cuando las manifestaciones de esa violencia, así como los riesgos de las experiencias personales de las mujeres, dependen de factores como el origen étnico, la clase social, la edad, la orientación sexual, la discapacidad, la nacionalidad o la religión. Dicen que la encontraron prendiendo fuego en el Palacio de Tribunales luego de incendiar 2 fiscalías y una iglesia. No fueron incendios. ¿Y qué fue? Desahogo ancestral. Otro constructo. Esto de mujer. Y ahora vamos a incluirlo en otra categoría, que es también una categoría política, como lo es la categoría mujer, habíamos dicho por qué, y la mayor exposición de las mujeres a las formas de la violencia basada en género ha llevado a priorizar la atención en la victimización femenina frente al resto de las formas de violencia. No se puede olvidar que la mujer es el parámetro y referente basal de las desigualdades y jerarquías basadas en el género. Vamos a dejar a Butler y el gender travel para otro momento, pero lo que nos gusta de Butler es que nos introduce en la categoría de la complejidad y de los constructos que tienen que ver con este posicionamiento, porque ella trae el género es una construcción naturalizada como parte de un sistema de heterosexualidad hegemónica que contiene las herramientas para poder cambiarlo y replantearlo. El otro constructo que vamos a usar para poder enlazar la perspectiva ecosistémica, narrativa, basada con perspectiva de género, es el de la identidad. Vamos a tomar a este construccionista social que es Yergen, y que da fuerza a la noción de la construcción social de identidad, y aquí será considerado como un constructo social y narrativo. En este sentido, no somos seres independientes, sino interdependientes, y entonces cuando hablo de yo, equivale a estar relacionado con los y las demás, los demás que forman parte de este constructo. La noción de identidad para las terapias sistémicas toma en cuenta que el centro identitario debiera ser lo más pequeño posible para dar cuenta de la mayor salud mental. Entonces, tiene poca identidad o poca personalidad, sería, lejos de un insulto, una oportunidad desde este modelo. Habla de la flexibilidad, de la capacidad de relacionarse y de ingresar a encuadres que faciliten la diversidad y la inclusión. ¿Sí? Esto es anterior a muchos movimientos feministas y le es propio al modelo sistémico fundamental. ¿Querés que te cuente el cuento del monstruo del armario? Ay, tía, los monstruos no viven en los armarios. A lo sumo, en los armarios viven algunas personas que no se animan a salir por culpa de los monstruos que viven afuera.
Y entonces, complejidad. Morin nos inspira y nos acompaña en esta noción de complejidad. Es complejo lo que no puede resumirse en una palabra maestra, ni retrotraerse a una ley, y tampoco reducirse a una simple idea. La complejidad es una palabra problema y no una palabra solución. Esta construcción que algo dejamos entrever recién acerca de que seguir con el problema es la gran oportunidad que tenemos estando reunidas aquí en estos espacios de la diplomatura, es porque creemos que la deconstrucción sucede solamente si complejizamos, no complicamos, la complicación es otra circunstancia absolutamente ajena, complejizamos esta problemática que nos atraviesa. Significa la emergencia de procesos, de hechos, de nada cerrado, y son multidimensionales, multireferenciales, interactivos, retroactivos y recursivos, y con componentes de aleatoriedad, azar e indeterminación. ¿Qué busca el modelo hegemónico en relación a las ciencias? Definir, protocolizar, generalizar, ¿sí? No me compliquen la vida, tráiganme soluciones, dice el jefe, que conforman en su aprehensión grados irreductibles de incertidumbre. Acá buscamos la incertidumbre, provocamos el cuestionamiento, nos alentamos a verlo una y otra vez, ¿sí? Lo que acaba de suceder, interesante, la capacidad de escucha de la compañera para activarnos en una nueva dimensión que nos habilita a volver a enfocar, a convocarnos a cómo pensamos lo que pensamos y cuáles son los pensamientos que piensan nuestros pensamientos. Algo más sobre la complejidad. Es un fenómeno complejo, exige de parte del sujeto una estrategia de pensamiento, no una clasificación. Esa estrategia de pensamiento, a la vez reflexiva, no reductiva, polifónica, que tiene otras voces, como propone la narrativa, y que no es totalitaria o totalizante. Pensemos entonces nuevamente en los modelos hegemónicos que buscan en relación a reducir, entregar una única voz, tener poder, poder controlar, totalizar. Un contexto inédito y enorme requiere un pensamiento creativo. Un contexto diverso, de múltiples polifonías, requiere de un pensamiento creativo, un pensamiento exorbitante, capaz de pensar fuera de las órbitas de los lugares comunes. Eso lo tomé de otra amiga, la tesis de Julia Zúñiga. Mendocina, local, joven. Ha sido profe de la facultad. Profe de la facultad. También decimos que estos constructos, este constructo violencia contra las mujeres, violencias basadas en géneros, es un enfoque de derechos humanos que son universales, que son irreversibles y progresivos, que son indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizantes. Para hablar de las cualidades de estos derechos que tienen que ver con posicionamientos fuera de lo hegemónico, poderoso. Bueno, yo, como les dije, cada vez que me animo a pensar estas cosas desde la perspectiva de género, me explota la cabeza. Y entonces estaba perspectivas, modelos, perspectivas o modelos. Bueno, y pensaba que perspectivas me da lugar a permitir, a persistir, a pervertir, a permear, a percutir, a tomarlo personal.
como lo político, a problematizar y a performar, como Judith Butler habla acerca del género, que la salteamos. ¿Por qué decimos que la perspectiva es ecosistémica? Porque está basada en la teoría general de los sistemas, que sabemos el todo es más que la suma de las partes, que se enfoca en la relación, que comprende que todo lo que sucede en el individuo está interdependizado, en la persona tiene una identidad co-construida entre los asentimientos que da de lo que sucede, pero también de formas que desconoce que la construyen. Entonces, es una construcción relacional y es una construcción colectiva, esta perspectiva ecosistémica que traemos. La comunicación humana, definida como la oportunidad de entender que no es posible no comunicar, que toda comunicación es comportamiento, porque si la estamos pensando desde la dimensión de la relación, lo que hago o dejo de hacer comunica, es comportamiento. Mi ausencia es comportamiento, mi presencia es comportamiento, y cómo lo digo, a quién lo digo, desde dónde lo digo, ¿sí? Eso también es una definición. Es el modelo que orienta la visión de las personas sobre el contexto y del contexto hacia las personas. Y aquí va a compartirles también una metodología de representaciones sociales que tiene que ver con cómo el núcleo central, que es lo que, o sea, una cuatriformación que tiene que ver con cómo las sociedades arman sus relatos acerca de quiénes somos y cómo entonces se involucra el lenguaje hegemónico, las prácticas violentas en la sociedad. Y las representaciones sociales son una estrategia que bien tienen las trabajadoras sociales en sus estudios académicos para poder comprender cómo es que se va filtrando desde el núcleo del contraste, desde las periferias, nociones que interpelan el núcleo central. Estaríamos haciéndonos cargo de ser el núcleo, el grupo contraste, de contrastar las prácticas del núcleo central. Después hay prácticas periféricas, pero lo que está más practicado y lo que está más normalizado está en el núcleo central. Los intentos que hace los núcleos contraste desde esta perspectiva es ir sacándole el velo, y ya estamos hablando de todos los paradigmas, sacándole el velo a esto que está de alguna manera invisibilizado. Es un método muy interesante para evaluaciones sociales. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Cuidar, trabajo. Nos deben siglos de sueldo. Y nos deben siglos de sueldo. Sí. Eso es lo que hoy estamos preguntándonos acá, ¿sí? Lo que estamos cuestionando, lo que estamos habilitándonos a sentipensar. Sí, acá un montón también. ¿Quieres que lo lea? Una perspectiva modelo. Perspectiva ecológica. Quiero decir, ¿qué perspectiva o no o modelo? También por esto de que cada una de las palabras que pusimos en el título pueden ser recuestionadas y en el próximo espacio, además de corregir todo lo que necesite, dada la retroalimentación que recibamos de esto, nos ha cuestionado. Modelo y perspectiva solemos no saber cuál usar. Lo que sí nos podría parecer otra vez que la dinámica de la perspectiva da lugar a otras voces. Un modelo sería como algo más, una representación abstracta, conceptual, gráfica o visual de estos fenómenos, ¿sí? Lo interesante del modelo, aunque sea más acotado, es que
tiene como propósito establecer relaciones conceptuales que permitan analizar, describir, explicar, simular y explorar, ¿sí? A veces también controlar y predecir. Que los elementos que conforman un fenómeno. Nuestro fenómeno es la violencia contra las mujeres. Entonces, lo que nos estamos animando en este espacio es a reunir teorías diversas que nos permitan explicar desde nuestra posición de terapeutas y docentes, terapeutas de familia, terapeutas individuales y de pareja, una visión para poder acercarnos desde los lugares que permitan afrontar esta problemática y poder abordarla, no solo entenderla y diagnosticarla, sino también poder abordarla. Y es esencialmente una actividad científica. Acá estamos hablando de la perspectiva ecológica, sistémica, narrativa de género. Y entonces estamos pensando en un nuevo modelo. Y entonces, la perspectiva ecológica narrativa de género es una formulación de elementos conceptuales, técnicos y metodológicos para abordar la violencia basada en el género. Su punto de partida es el reconocimiento de que la violencia basada en género es un problema complejo, polifacético, de raíces biográficas, psicológicas, sociales y ambientales, para el que no existe una solución sencilla o única, por el contrario, cada vez se extiende más la idea de que su tratamiento requiere enfoques multidisciplinarios e intervenciones en varios planos, con la concurrencia simultánea de diversos sectores de política pública. Estamos ingresando necesariamente en espacios de construcción que implican la política pública. Estado, claro, implican al Estado como garante de esos derechos. Dice el muchacho, esta carrera es muy fácil. Buah, ¿cómo se supone que puedo competir así? La chica lleva cargando un niñito y es una carrera de obstáculos. Decímelo a mí. ¿De qué carrera hablan? Ni idea. Parte de una propuesta de Bonfenbrenner, del supuesto de que cotidianamente cada persona está inmersa en una multiplicidad de niveles relacionados. Estamos hablando del enfoque ecológico para la atención de la violencia, también para el diagnóstico de esta problemática, tomando en cuenta esta multiplicidad de dimensiones, y entonces vamos a abordar este planteamiento que la Organización Mundial de la Salud ha tomado del enfoque ecológico. Nosotras le hemos agregado perspectiva ecológico-sistémica y basadas en el género. Esta es una gráfica que implica el modelo ecológico, ¿sí? Este enfoque de factores relacionados con la violencia que toma en cuenta el nivel individual, el del microsistema, el del mesosistema y el del macrosistema. ¿Qué dice este modelo? Que es imposible hacer un enfoque de las violencias basadas en géneros sin hacer un análisis circular y en espiral de estas problemáticas. Si pensamos la ley, por ejemplo, el sistema jurídico, uno podría pensar, está acá, tuve dificultades para ubicarlo en algún punto, pero es porque me detuve en el sistema jurídico y el foco se amplía en cualquiera de los lugares, en el individuo enlazado con su familia, un individuo una persona que tiene una carga histórica, que tiene puede tener una autoestima baja, una cierta dependencia. Estos son los espacios de riesgo en los que se encuentra. Creo que en esta está más ahí.
una comunicación pobre o una falta de afecto, esta persona estaría en situación de riesgo para recibir o ser víctima de situaciones de violencia. La violencia familiar en la infancia, padres ausentes, abuso infantil, consumo de alcohol y drogas. En el microsistema pueden presentarse como conflictos conyugales, ambientales, familiares o ambientes familiares violentos y problemáticas en la socialización. Factores de riesgo, ambientes vecinales violentos. Ya estamos pensando que esta persona está involucrada en una familia y que no puede ser leída sin su microsistema tampoco. El mesosistema habla de problemáticas sociales identificables en escuelas, barrios, sectores o grupos sociales, situaciones de pobreza, faltas de oportunidades, desempleos, deterioros urbanos. Y situaciones de riesgo, asociación con compañeros delincuentes. Aislamiento de mujeres y familias. Aquí el aislamiento, la falta de asociación, la asociación con buenos contextos o la asociación con contextos en situaciones de delincuencia, esto hay que corregirlo porque nos gusta hablar en situaciones de delincuencia. He copiado este cuadro que es del abordaje de la ley general para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias. En el macrosistema están las representaciones sociales de las que hablé, las relaciones y usos de poder, la violencia estructural, la violencia institucional, las desigualdades sociales y la impunidad. Y entonces, los factores de riesgo son desarraigos, anomias, aceptación de la violencia como formas de resolución de conflictos y papeles rígidos, estereotipos para cada género. En el primer plano, el individual, lo que podemos decir desde el modelo sistémico es que es un modelo holográmico. ¿Vieron cuando vemos el holograma y el holograma da cuenta de una imagen que no es exactamente la que es, pero que al mismo tiempo reproduce otras imágenes? Es decir, este individuo no está liberado a unas circunstancias que les competa intrínsecamente y solamente a sí mismo. Está involucrado en un contexto, este segundo plano, y definido por ese ambiente inmediato, y definiendo o interviniendo en ese otro sistema. Bueno, algo del microsistema, de las micropautas organizadoras de los relatos y reproducciones de prácticas. A veces resulta fácil y rápido ver la enfermedad en el otro. Pero si medimos la temperatura de nuestras propias violencias, quizás la diferencia sea solo en grados. Tengamos también dentro nuestro el germen que urge combatir. Esto, el muchacho está escuchando, la mató de 11 puñaladas. Ah, pero es un enfermo. Femicidio, golpeo, empujo, humillo, aíslo, controlo, insulto, celo, subestimo. Hago comentarios machistas. No freno al que hace comentarios machistas. El muchacho estornuda, machismo estornuda. Estaba hace muy poco en una cena de amigos y en la casa del Carlitos Padola. Bueno, me acerqué a saludarlo, el Carlitos, estaba alguien más, yo amigos y cuñados, y un grupo de hombres. Me encanta, yo he crecido entre hermanos varones, me encanta acercarme a los espacios y estaban, bueno, haciendo algunos comentarios y
Carlos contaba en qué andaba yo, me presentó y demás, y cuando uno de los muchachos habla acerca escucha acerca de las cosas que vamos compartiendo, dice, las mujeres, y empieza a hacer una serie de chistes machistas, no una serie, la verdad que hizo uno, y después iba, claro, para mí fue un cúmulo bastante interesante, iba a decir el segundo, que él entendió que podría ser un poco más subido de tono, no sé qué, y me dice, porque, perdón, y entonces se me ocurrió decirle, si vas a pedir perdón, no lo cuentes, ¿no? No, pero es que es muy divertido. No, si vas a pedir perdón, no lo cuentes. Creo que sucedieron algunas cositas en el transcurso, microincomodidades, y me fui como Dios manda a la cocina a seguir preparando las ensaladas. Con las mujeres. Espacio, en ese lugar no, pero bueno, sentí la necesidad de las compañeras, de las ensaladas, de las compañeras, de lo que sucede en la cocina, de los espacios de sobremesa, del espacio de mujeres, del espacio de complicidad, del lugar donde podemos seguir soñando cuando estamos frente a estas prácticas, no es que no se pueda con nuestros compañeros. Y se aparece detrás, el Carlitos dice, hay un olor a goma quemada en ese lugar. ¿Por qué? Le dice. Sí. La frenada que le dio. Muy sutil. Qué suerte que te sale así sutil. No, me acordaba de esto porque... A mí no me debe salir tan sutil. Bueno, a veces no vieron que mientras salga algo. Sí, mientras salga algo. Mientras podamos son palabras, disponer. No son palos, son palabras, son palabras que salen con más energía, con menos energía. No es daño físico, es una frenadita. Es una frenada, una invitación a pensar, si uno quiere, bueno, a veces sale, a veces no sale. Pero estaba en el corto conversando con Florencia, que es abogada, y nos presenta un caso, y qué lindo sería poder trabajarlo mañana. La idea es que en este ratito que nos queda, veamos estas viñetas, y si están del otro lado y las que estamos de podamos pensar algunas circunstancias de la microviolencia, en todo caso, hasta para detectar si tienen o no que ver con problemáticas del género o con la visión esta basada en los géneros. ¿Ustedes han tenido o recuerdan alguna escena en la que se haya visibilizado, aunque sea en alguna sutileza o alguna normalización, pero que les incomodó, sobre todo si han sido testigas de estas situaciones? ¿Tienen presente algo? Es difícil traerlo a la memoria. O en todo caso, si quieren, para que sea menos difícil traerlo a la memoria, como hice, alguna situación donde sientan que no obstante pudieron estar a favor de poder repensar esto o de generar repiensos de estas circunstancias. ¿Hacia quiénes? No he experimentado en los últimos 10 años ni una sola entrevista donde las circunstancias del poder y del poder patriarcal no estén dañando los psiquismos de las personas. La pena que nos da cuando los hombres se tienen que ocupar del cuidado que nos da, bueno, pobre, claro, pobre que tiene que, o sea, él se queda al cuidado de los chicos y ella se va de viaje. O a mí me dicen, a su congreso. Tienes que dar las gracias porque te ha tocado el marido. Sí, y además agradecer el cuidado. El marido que te tocó. Me parece horrible. Es interesante cómo se... Ahí que nos cuenta. Pero en relación a lo que Sole trae es exquisito, porque si podemos darnos cuenta de cuánto se
aplaude los gestos de cuidado que han estado siempre entregados por esta programación a las mujeres, que es cierto, es nuestra, bueno, transmitimos las mitocondrias, que son estas organizaciones celulares que tienen la energía para reproducir esta célula o organizarla en relación. El óvulo tiene este aporte que no trae el esperma, y estas mitocondrias, que son estos elementos de las células, que solo son heredadas por las madres, son las que dan lugar a la energía que facilita esta distinción, esta separación de célula a célula, para que esta célula huevo o cigota siga creciendo, o sea, siga reproduciéndose. O sea que somos las madres las que entregamos la energía vital, sería, porque esto solo lo entrega el óvulo. El esperma no tiene, es bastante más pequeño, y entonces la biología es un isomorfismo también de la gestión de cuidado. Nosotras heredamos a nuestros hijos estas mitocondrias. ¿Sí? El linaje es materno, pero son nuestras hijas en el mismo gesto de la reproducción de otra vida, las que llevan nuestras mitocondrias. El varón la recibe, pero no la puede aportar, ¿sí? Así que ese linaje de mitocondrias, y con esta función que tiene ese elemento, esta fábrica de energías, es una fábrica de cuidado. Es la maravillosa metáfora, que no es tan metafórica, es un isomorfismo de la gestión que traemos en la inminencia de nuestra esencia de crear vida, esa energía. Y entonces, si bien es cierto esto, también es cierto que de esta condición hay un cierto aprovechamiento. Y esto sucede en el micro contexto, en el micro nivel del modelo, para ser leído en el modelo ecosistémico. Bueno, esta es la idea. Acá hay una señora, una vecina, que le dice a la chica: qué flaca que estás, nena. Uf, sí, es que tuve un año terrible. Tuvieron que internarme por una neumonía. Después entré en una depresión muy fuerte y estuve con el estómago cerrado por meses. Ah, claro. Pero qué suerte que todo eso te hizo adelgazar, porque la otra vez te había notado más gordita y ya estaba empezando a preocuparme por tu salud. Igual. Solo puntos suspensivos, entendí. De lo que viene mañana. Vamos a seguir con esto. Bueno, un gustazo. Nos vemos mañana. Hasta mañana.